Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Estamos como queremos, con Elena Martínez. Esos ratos en los que uno se sienta consigo mismo y se hace preguntas, aplica otra perspectiva o simplemente busca y se plantea cómo relacionarse con los demás, si lo está haciendo bien, por qué le desobedecen sus hijos, por qué siente vergüenza, si está haciendo el camino más adecuado para sentirse centrado, equilibrado, si es posible sentirse pleno y feliz, si puede cambiar aquello que no acaba de ir bien y cómo hacerlo. Esos ratos de uno mismo, con uno mismo, en los cuales la sinceridad, porque nadie nos ve y nadie nos escucha, puede tener respuestas, ese tiempo lo podemos gestionar a través de la psicología, o no. El caso es que vamos a averiguarlo, porque estamos como queremos. En el control del estudio 204 de Radio Nacional, Rodrigo Vázquez de Prada. Muchas gracias, compañero. Dirige y presenta servidora Elena Martínez. Bienvenido. ¿Qué es la psicología? ¿Para qué sirve un psicólogo? ¿Cuándo acudir a consulta? ¿Tienen los psicólogos un sexto sentido? ¿Cómo obtienen la información? ¿Pueden ayudar a quien no quiere ser ayudado? ¿Podemos mejorar nuestra forma de relacionarnos con los demás? ¿Pueden contribuir desde la psicología a mejorar nuestra sociedad? Responden a estas preguntas y unas cuantas más los psicólogos Roberto Colom, autor de Psicología para no volverse locos, y Silvia Álava, autora de ¿Por qué no soy feliz? Presentamos primero a ella, ¿verdad, Roberto? Por supuesto. Vale. Silvia Álava, psicóloga sanitaria educativa, autora de ¿Por qué no soy feliz? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Roberto Colom, catedrático de Psicología Diferencial en la Universidad Autónoma de Madrid, es autor de Psicología para no volverse loco. Bienvenido a Radio 5, estamos como queremos. A ver, psicología, ¿qué es y para qué sirve? ¿Qué es y cómo actúa un psicólogo? La psicología es una disciplina fascinante, Elena, que incluye un montón de posibilidades, que puede dedicarse a trabajar con personas que presentan algún tipo de problemática vinculada a la salud mental, que puede trabajar en contextos como la educación, que puede trabajar en el desarrollo de aplicaciones para estos dispositivos móviles que nos acompañan constantemente día a día, que puede dedicarse a analizar cómo envejecer de manera más saludable, que puede dedicarse a un montón de cosas, y por esa razón es una disciplina realmente fascinante. ¿Y qué no es la psicología, Silvia? ¿Qué no debemos esperar de un psicólogo? Pues no debemos esperar que tenga una varita mágica, que por llegar allí va a hacer una imposición de manos, te cuento algo y tú ya con esto lo hemos resuelto. No, lo sentimos mucho. El psicólogo ayuda y ayuda un montón, pero para eso hay que trabajar. Y el trabajo es conjunto y lo hace tanto el psicólogo como las personas que van. Las podemos llamar clientes, las podemos llamar pacientes, el nombre que queramos, pero hay que trabajar. El psicólogo va a guiar y además va a guiar desde la ciencia. Todas las cosas que nos van a decir tiene una evidencia de que esto funciona, que hay que hacerlo así. Pero es que si luego no lo hacemos, es muy muy raro que la situación cambie. ¿Qué control hay sobre un profesional de la psicología, Roberto? Pues muy importante cada vez más. Precisamente por su relevancia al trabajar con personas de carne y hueso, cada vez hay más controles en la profesión para intentar garantizar que el profesional esté bien capacitado para poder trabajar a muy bajo nivel con estos clientes, con estos pacientes que llegan a su consulta. Lo que pasa es que sí se produce una sensación un poco particular de, no diría que de indefensión, pero estoy buscando la palabra, por la cual tú estás claramente en manos de alguien en quien has de confiar en todos los sentidos, ¿no? Pero si la cosa tú entiendes que no va como esperabas, ¿cuál es tu defensa? Bueno, no creo que haya mucha diferencia entre lo que debería hacer un cliente o un paciente, como decía Silvia, ¿no?, entre la medicina y la psicología. Tú te das cuenta también que puede ir algo mal cuando vas a un médico que ves que no está actuando como cabe esperar. Con los psicólogos ocurre lo mismo, Elena. Tú vas a percibir claramente cuando la cosa no está en la línea que cabría esperar, ¿no? Hay que tener un poquito de instinto para darse cuenta de que estás ante un profesional que no está lo suficientemente cualificado, que tiene prisa por acabar, que no acaba de aterrizar en cuál puede ser tu problemática, que no encuentra pautas para ayudarte, y ese tipo de signos deberían orientarte
para darte cuenta de que quizá debas abandonar la consulta de ese profesional. A ver, ambos, desde la consulta, viviendo como vivimos en situación de incertidumbre. Bueno, que en realidad siempre ha sido el modo de vivir del ser humano, ¿no? Porque aquí certezas hay, bueno, sí, dos, Hacienda y la muerte, pero quitando esas dos y viviendo en situación de incertidumbre y teniendo más conciencia, como tenemos de ello en los últimos 2 años, ¿esto en qué se traduce? ¿Cómo nos está cambiando? Si hacemos un retrato de la sociedad, ¿cómo estamos? ¿Cómo se acercan los pacientes a la consulta? Primero Roberto, luego con Silvia. Yo diría que esta situación tan excepcional que hemos vivido estos 2 años, lo que ha hecho es que la gente se sensibilice a prestar atención a cosas que quizá antes no prestaba atención y que le generaban malestar. Ahora está más al tanto y duda menos en acudir a un profesional para pedir consejo. Puede que no sea nada lo que le esté ocurriendo, o puede que sí, que sea el comienzo de algo un poquito más grave y por tanto vamos a poder tomar medidas preventivas antes de que la cosa vaya a mayores. Silvia Álava. Pues yo creo que la situación nos ha cambiado. Toda esta pandemia, que ya llevamos 2 años viviéndola, ¿qué es lo que pasa? Que nos ha pasado mucha factura a nivel de salud mental. Tenemos que pensar que más o menos todos teníamos una serie de estrategias de regulación emocional. Pues podías tener un mal día, pero luego te ibas con tus amigos, charlabas, te tomabas algo, estabas muy agotado en el trabajo, pero te dabas esa escapadita de fin de semana. Teníamos nuestras pequeñas estrategias que, sin ser conscientes de ellos, nos estaban ayudando a regularnos. ¿Qué ha pasado? Llega todo esto y ya no podemos hacerlo. Ya tenemos que contar con estrategias que nos hayan contado, que nos hayan enseñado. Y como no las tenemos, ¿qué es lo que ocurre? Que si nos damos cuenta, estamos todos muchísimo más irascibles. Pero es que lo notas hasta en la forma de conducir. Que dices, la primera de nada te llevas ya un pitido, ¿no? O un poco cómo hablamos, cómo a veces contestamos. Y es precisamente por eso, porque nos faltan estrategias de regulación emocional, nos falta conocernos un poquito mejor. Y para esto, los psicólogos pues pueden ayudarnos. Uh-huh. ¿Y cómo obtiene la información un psicólogo? Que no es tanto lo que el paciente te cuenta en la consulta, ¿no?, como lo que vosotros percibís cuando estáis hablando con esa persona. ¿Qué otra información, digamos, facilitamos paralela al discurso oficial que tenemos cuando estamos con vosotros? ¿Cómo llegáis a un diagnóstico? Pues de manera muy resumida, lo que hacemos fundamentalmente es, primero, preguntar de un modo relativamente informal, pero orientados por un guión básico de qué preguntas son más o menos relevantes. En segundo lugar, podemos utilizar cuestionarios que hemos desarrollado en psicología durante décadas para poder hacer un rastreo muy exhaustivo del tipo de cosas, tipo de conductas, pensamientos, sensaciones, sentimientos, etcétera, que pueden caracterizar a este personaje, a este cliente, a esta persona que está en nuestra consulta. Y también podemos preguntar a allegados, que es muy importante, no solamente lo que nos dice el propio cliente, sino qué nos puede decir que revele en toda su magnitud qué situación está experimentando esa persona, de gente que interactúa con él diariamente, que no es mi caso como profesional. ¿Hay algo de intuición en el manejo del paciente? Yo creo que más intuición lo que hay es la experiencia clínica de muchos años trabajando, de un conocimiento muy profundo del DSM, que es el manual de las patologías mentales. Y entonces, claro, tú como ya tienes todo ese conocimiento detrás, ¿qué es lo que pasa? Que las preguntas muchas veces van tremendamente dirigidas, que además te miran y te dicen: claro, es que eso que me estás preguntando es súper interesante, estás dando, ¿no?, un poco en el meollo de la cuestión. Y precisamente por eso, no por la intuición, sino por la formación que hay detrás. Estamos como queremos, estamos en Radio 5, estamos hablando con Roberto Colom, catedrático de Psicología Diferencial en la Autónoma de Madrid, autor del libro Psicología para no volverse loco, y con Silvia Álava, psicóloga sanitaria educativa, autora de ¿Por qué no soy feliz? Roberto Colom ha estructurado el libro en función de esas preguntas, que entiendo que ha sido como una especie de recopilación y luego habrás centrifugado y luego ya te han salido los top, ¿no? Pero sí, son, aparte de las básicas como las que yo os estoy haciendo ahora, ¿no?, de para qué sirve, cómo funciona, qué hacéis, tal. Luego esas que todos nos hacemos y que supongo que todos trasladamos cuando acudimos a la consulta, ¿no? Pues no lo sé, por ejemplo, una de las que da título a uno de los capítulos, cómo se puede solucionar la falta de motivación,
cómo se puede solucionar la baja autoestima. A ver, claro, ¿cómo? Aprovecho esa puntualización que haces, Elena, para comentar que las preguntas que aparecen en este libro no son mías. No son tuyas. No son mías en absoluto. O sea, son de quienes han pasado por la consulta. Son de gente y las han repetido suficientes veces como para darnos cuenta de que efectivamente todos circulamos por ahí. Claro, consecuencia, esto a la gente le interesa y quiere obtener una respuesta sólida que esté basada en la ciencia de la psicología, pero que todo el mundo pueda entender, que sea apta para todos los públicos. Y este fue el reto de este libro, ¿no? ¿Cómo puedo explicar, cómo puedo dar a entender, ofrecer la información que hemos acumulado en la investigación psicológica que se hace desde un punto de vista científico, para que la gente lo pueda entender y lo pueda aplicar en su vida? Bueno, tiene que ver con la salud mental, lo que aparece en el libro, pero no solamente con la salud mental, tiene que ver con la educación, con las relaciones sociales, con la agresividad y con una serie de tópicos que, como digo, son de interés expreso de la gente que hizo las preguntas. Bien, pero entonces, ¿cómo potenciamos la autoestima? Pues buscando cosas que hagamos bien. O sea, esta es la clave de todo. La autoestima no es una variable dependiente. O sea, es algo a lo que llegamos después de trabajar en una dirección, y conviene ser inteligente y encontrar cosas que realmente se nos den bien. Esto va a ser el principal mecanismo para incrementar nuestra autoestima. ¿Y cómo se puede solucionar la falta de motivación? Exactamente igual. La motivación no obedece a un mecanismo diferente a la autoestima. La motivación, a veces se supone que estar muy motivado es positivo, pero no es cierto. La investigación que se hace en psicología nos dice que tanto una motivación muy bajita como muy alta es pernicioso para realizar algún tipo de actividad en la vida cotidiana. O sea, un nivel de motivación moderado es más que suficiente para poder llevar a cabo ese tipo de actividades. Silvia, ¿el móvil se ha convertido en una buena anestesia? Pues me temo que para muchas personas sí. No podemos decir que el móvil sea malo ni que tenga la culpa de lo que nos pasa. Depende del uso que lo hacemos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay determinadas personas que en un determinado momento tienen mucho miedo a conectar con ellos mismos, a ver qué es lo que está pasando. Pues bien, porque sientan que tiene, como estábamos hablando antes, una baja autoestima, no estamos motivados, lo que sea. Y en lugar de enfrentarme, pararme y mirar hacia adentro y buscar la solución y hacer esa labor de introspección, ¿qué es lo que hago? Lo voy a tapar. ¿Y cómo lo puedo tapar de una forma muy fácil? Con el móvil, que todos lo llevamos en el bolsillo, y así que es lo que hago. No me tengo que enfrentar a ese problema. Pero lo más probable es que el problema no se solucione por sí solo y que en un determinado momento terminará saltando, y seguramente de forma incluso más grave de lo que teníamos al principio. Roberto Colom, te repito la pregunta que da título a uno de los capítulos del libro. ¿Por qué hay tanta gente con necesidad de apoyo psicológico? No solo en estos tiempos de incertidumbre que vivimos, que eso, bueno, es obvio que ha desatado, como comentabas hace un momento, otras cosas y pero ¿por qué se necesita ese tipo de apoyo? Yo me remito a lo que he insinuado antes, ¿no? Yo no tengo tan claro que haya una necesidad creciente en los últimos tiempos respecto a la época previa, ¿no? Creo que lo que ha habido es una toma de conciencia de que es positivo que ante la mínima cuestión que me pueda surgir en mi vida, que no me encuentro bien por alguna razón, aunque sea una razón que no soy capaz de identificar con precisión, ya me cuestiono menos el interés que puede tener ir al psicólogo, charlar simplemente con él, transmitirle mis inquietudes, y a lo mejor en esa interacción encuentro claves que me pueden ayudar a llevar una vida más satisfactoria. No creo que haya un incremento espectacular a ese nivel. Creo que lo que hay es una sensibilización a que un psicólogo puede resultarte de ayuda a superar ciertos baches vitales que no tienen por qué ser muy importantes. Pero por si acaso, voy a preguntarle a la especialista. ¿La gente cambia? ¿Podemos mejorar? ¿Podemos sentirnos mejor con nosotros mismos? Es una pregunta muy canalla, Elena, muy difícil de responder. Te veo muy cruel. Pero los dos sois muy buenos, así que... Sí, a ver, yo creo que Silvia y yo estaríamos de acuerdo en que, en esencia, nuestra esencia apenas cambia. O sea, somos como somos, para bien y para mal, ¿no? Para las dos cosas. Pero sí podemos hacer un montón de corregir detalles, muchos detalles. Y para eso justamente sirve la terapia. Para intentar pulir detalles de aquellas cosas que no nos van bien, que nos disgustan o que hacen sufrir a la gente que nos rodea o a nosotros mismos, lo que sea. Pero sí podemos aprender patrones distintos a los que repetimos y que son nocivos para nosotros. Absolutamente. En eso consiste justamente la terapia psicológica. A ver, ¿tú qué crees? ¿Que la gente cambia o que no, Silvia?
Bueno, pues aquellas personas que nos están escuchando o que vienen a las consultas de psicología diciendo es que quiero cambiar mi personalidad, lo sentimos mucho, la personalidad como tal no se cambia. ¿Qué es lo que cambiamos? Lo que hacemos, las conductas. Tú tienes una personalidad de base, eso no significa que en un determinado momento no puedas aprender a comportarte de forma diferente, a hacer las cosas de forma diferente. Y a través de esas conductas que vas cambiando, lo más probable es que iremos moldeando cositas. Pero, por ejemplo, si tú eres una persona extrovertida, lo que te va a gustar siempre es poder salir a la calle y estar con amigos. No disfrutas tanto de quedarte en casa. Y si eres introvertido, pues irás a una fiesta, pues si tienes un amigo muy amigo, pero eso de estar en medio de la fiesta contando chistes no va a ser lo tuyo. ¿Por qué? Porque sería ir en contra de tu personalidad. Otra cosa diferente es que un introvertido puede ir a la fiesta y contar los chistes. Por supuesto que sí, pero no lo va a disfrutar tanto como el extrovertido. Pero si hablamos, por ejemplo, de una depresión o de una persona que tiene problemas de ansiedad, eso sí lo podemos resolver. Sí, hasta cierto punto, porque hay diferentes tipos de orígenes a ese tipo de depresión o trastorno de ansiedad, ¿no? Puede ser un origen reciente, por un evento vital que ha ocurrido puntualmente en tu edad adulta, pero puede ser un problema que viene de lejos, que viene de la infancia, de la adolescencia, y en ese caso es un poquito más complicado. Claro que se puede trabajar e intentar mejorar, pero es más difícil. No siempre hay que dar por hecho que el problema que tienes ahora tiene una causa actual. Puede venir de lejos, ¿no? Porque ¿hasta dónde son cruciales las experiencias vividas en la infancia? ¿Cuánto nos determina la infancia en nuestra proyección de vida? Pues como todas las demás circunstancias. O sea, la infancia es un periodo muy importante en tu desarrollo, pero afortunadamente el desarrollo psicológico es a prueba de bombas. O sea, está pensado para que sea resistente a las circunstancias del entorno, salvo, evidentemente, casos muy extremos, ¿no? Pero el desarrollo se produce de modo más o menos normativo, en unas condiciones, dentro de un orden, por supuesto, más o menos estándar. ¿A través de la terapia podemos resolver los desaguisados, vamos a decirlo así, de la infancia? Se mejora muchísimo, por supuesto que sí, porque si no, no nos dedicaríamos a esto. Si no, sería un poco una especie como de certificado, decir, mira, su problema viene de que es que un día su padre le gritó y que es que el apego que construyó no era seguro, tal. Entonces, daríamos como papelitos diciendo, ya está, y ahora con eso no podemos hacer nada. Sería terrible. No, ¿qué va? Se puede hacer mucho a fecha de hoy. Conocer de dónde viene es fundamental. Sabemos, por ejemplo, que en función del tipo de vínculo que los padres han construido con sus hijos, así luego nosotros nos comportamos de adultos. Pero entenderlo, comprenderlo y saber que, por ejemplo, tenemos que aprender a confiar en las personas si no estamos confiando por la forma en la que nos tratamos, se puede aprender. Al final es hacer un trabajo de buscar mucho cuál es el origen, dónde está el problema y qué podemos hacer solucionarlo, para poderlo solucionar, sabiendo que el techo que tenemos, pues que no todo el mundo lo va a tener de la misma altura. Hay personas que tienen una proyección impresionante y a lo mejor hay otras que la proyección es un poquito más pequeña. Pero siempre trabajamos bajo la hipótesis de que todo el mundo puede mejorar y vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Por qué somos psicológicamente diferentes? ¿Cuánto influye la genética en nuestro modo de ser, Roberto? Bastante, influye ¿verdad? Bastante, sí, influye bastante. Y hay un aforismo que utilizamos en psicología que yo creo que es muy interesante para que la gente entienda el efecto que tiene, el impacto que tiene la genética, ¿no? La genética lo que hace es cargar la escopeta, pero son las circunstancias del ambiente las que aprietan el gatillo. O sea, que no puedes entender cualquier cosa que ocurra a nivel psicológico sin contemplar los dos elementos, la genética y las circunstancias. Pero cada cual tiene su peso y varía además dependiendo de qué tipo de característica psicológica estemos considerando. No es lo mismo la capacidad intelectual o la extraversión que comentaba antes Silvia, que aspectos vinculados a los valores, a las actitudes sociales, etcétera. No se puede dar un número concreto porque va variando según la característica psicológica que consideremos. Estamos como queremos, estamos en Radio 5, estamos con Roberto Colom y Silvia Álava. Y al borde de la despedida de esta edición, como estamos, estaba mirando el epílogo del libro de Roberto Colom, que por cierto, del de la felicidad tenemos que hablar otro día, Silvia. Mensajes para la puerta de tu frigorífico.
Y ahí es donde ya hemos hecho... Eso sí que ha sido el centrifugado final. Sí, ahí verdad, ya lo hemos verdad. dejado niquelado, ¿no? Totalmente. Es la excusa perfecta para cristalizar los mensajes principales que recorren psicología para no volverse loco, y además una excusa perfecta para que discutas con tus familiares, tus amigos en la cocina, que es un lugar maravilloso. Mejor sitio no hay en la casa. Al final todos acabamos agrupados junto al fregadero. A ver, el profesional de la psicología debe respetar la identidad de cada individuo. Apenas cambiamos y somos menos complicados de lo que pensamos. Si deseas cambiar detalles de ti, colabora con el psicólogo. Los problemas psicológicos pueden carecer de verdadera entidad. Y así seguimos. No sigas, no desveles todos los secretos. Hasta aquí. Hasta aquí. Pero el último mensaje sí podría ser de qué depende la felicidad, ¿verdad? Bueno, en eso Silvia es una especialista. Yo no quiero pisarle el terreno, que se lo sabe muy bien. Te acaban de pasar el marrón. Claro, que es muy complicado, pero ella lo ha resuelto muy bien. Te ha tocado el cierre del programa, querida. Pues yo creo que es que la felicidad depende mucho de la definición que cada uno ponga de esa felicidad. El problema que tenemos es que hay personas que se han pensado que ser feliz es estar contento, alegre, sintiendo emociones agradables las 24 horas del día, los 7 días a la semana. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso es completamente imposible. Ser feliz va más bien de entender la vida, que hay situaciones buenas, situaciones malas, que todos vamos a experimentar emociones desagradables, que lo que hay que aprender es a regularlas y aceptar las cosas un poquito como son, y reivindicar también la emoción de la calma, de la serenidad. Y antes Roberto hablaba de los valores, vivir alineados con nuestros valores, que cuando nos separamos de ellos es muy, muy difícil ser felices. Estamos como queremos en Radio 5. Hoy hemos estado hablando de para qué sirve la psicología. Lo hemos hecho a partir del libro que firma Roberto Colom, catedrático de Psicología Diferencial en la Universidad Autónoma de Madrid. Psicología para no volverse loco. Todo lo que siempre quisiste saber sobre psicología y nunca te atreviste a preguntar. Nos ha acompañado también Silvia Álava, es psicóloga sanitaria educativa. Ha publicado Porque no soy feliz, así que de la felicidad nos toca hablar otro día y dedicamos todo el programa al tema. Señores, ha sido un placer. Que tengan buena semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Hasta la Gracias. próxima. En el control, Rodrigo Vázquez de Prada. Compañero, nos encontramos la semana próxima. Usted también, a la hora acostumbrada aquí en Radio 5. Mientras, ya sabe, nos encuentra en los podcasts, en Spotify, en la app de Radio Nacional y en RTV Play. Y también en Instagram, elena.marquínez. Buena semana, un beso. ¡Mua! Adiós.